chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y el día de hoy desarrollaremos la semana número 6, ¿ok? ¿Cómo están todos? Vamos a tomar nuestra fotito de rigor. Discúlpame que te interrumpa con eso siempre, pero es necesario. Vamos a ver. Está. Y lo voy a poner. Ya está. Ahora vamos a subir nuestra diapositiva. Hola, ¿cómo estás, Naomi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Bien, vamos a ver. Confírmame, porfa, si me estás viendo, si estás mirando ahí. ¿O no? Lo veo como congelado. ¿O no? ¿O no? A ver. A ver. ¿Estás viendo la diapositiva? Sí se ve, ya, ok, gracias. Muchas gracias por eso. A ver, a mí me han dicho que tengo que... A ver. Pero yo no veo eso. A ver, discúlpame, vamos a apagar. Discúlpame, por favor, disculpa. Ya está. Voy a poner de nuevo porque no sé si estoy compartiendo. Ya, vamos, desde las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Es una separata cortita, pequeñita, digamos, nos va a permitir cómodamente explicar esta parte, ¿no? Las demás separatas están bien cargadas, esta solamente tiene, ¿cuántas? 15 diapositivas, que creo que está bien. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Mira, vamos con las ideologías del siglo XIX y a plantear varias cositas, ¿no? ¿Cómo estás, Aisha? ¿Qué tal? Milenka, chicas, ¿cómo estás, Sara? Por ahí, saludo, bueno, está Milenka, dice que sí se ve. Naomi, siempre las chicas en este salón están súper participativas, siempre son temprano, las chicas, ¿ya? Cuando hablamos de las ideologías del siglo XIX, tenemos que tener en claro que estas ideologías son la respuesta a algo, ¿no? Son la respuesta a un contexto que nosotros ya habíamos visto hace un par de clases, y era el contexto de finales de la Revolución Francesa, ¿no? Como tú sabes, la Revolución Francesa tiene 3 periodos, monarquía, república e imperio, y en el periodo imperial han habido algunas cosas que no han permitido, digamos, que la revolución haya llegado al punto que se esperaba, ¿no? Y es que cuando nosotros hablamos de la Revolución Francesa, sí, se ponen en práctica algunos elementos importantes, ¿no? Como la idea de eliminar el antiguo régimen, como la idea de traer un nuevo gobierno. El único problema es que no se plantea exactamente cómo va a ser ese gobierno, ¿no? Se dice, sí, ya, adiós al antiguo régimen, pero nada más con eso. Entonces, ese es el punto, ¿no? Se vuelve una revolución al final personalista, se vuelve una revolución al final que se desvirtúa con las bases de la Revolución Francesa,
Y esto va a generar problemas. ¿Por qué? Porque hemos visto en el periodo republicano de la Revolución, tanto en el gobierno de Maximilien de Robespierre como en el gobierno de Napoleón Bonaparte, el problema es la centralización del poder. El mismo problema que se ha tenido antes de la Revolución Francesa. Entonces, hemos visto que en el Imperio Napoleónico las cosas no salieron tan bien, que Napoleón, después de haber dado un golpe de Estado al directorio, ¿no? Porque todo eso tiene que ver con un proceso de tener el poder, pero muy tirante, ¿no? Muy tirante. Desde la República, inclusive de Robespierre, cuando Robespierre toma el poder, Robespierre genera condiciones muy parecidas al antiguo régimen, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que el Ministerio de Salud Pública era una institución que perseguía a aquellos que no estaban a favor de la revolución, en una Santa Inquisición versión ilustrada, ¿no? Una vaina así. Entonces, él comienza a convertirse en un pequeño reyesuelo, ¿no? A centralizar el poder, a matar a sus opositores, a desaparecerlos, a también eliminar toda persona que lo opacara, como el caso de Marat. Entonces, a Robespierre la gente se cansa, ¿no? Hay una respuesta de parte del pueblo, se llama la reacción termidoriana, la gente le da un golpe de Estado, termina el gobierno de Robespierre, y el que toma el gobierno después de Robespierre son los girondinos, ¿no? Los girondinos, que son una izquierda más moderada, toman el poder y generan un gobierno de directorio, muy parecido a una forma romana, ¿no? El gobierno de directorio es un gobierno que no es personalista, son 5 personas, y la idea era expandir rápidamente las ideas de la revolución, porque el problema es que si la revolución no cuaja en toda Europa, no tiene sentido ya que se mantenga en Francia, porque en cualquier momento puede ser reabsorbida, como lo fue después, ¿no? Es por eso que se buscan campañas militares a Italia primero y luego al África, ¿no? En la primera campaña militar a Italia, recordarás, a Napoleón le va muy bien, ¿no? A Napoleón le va muy bien. Termina victorioso, la gente lo reconoce, la gente lo quiere, no le convence, eso no le gusta mucho al directorio, y la gente termina amando a esta imagen napoleónica que no es él, sino es la imagen del triunfo de la revolución, ¿no? Que ya no solamente va a ser en Francia, sino ahora en toda Europa, y se aleja ese fantasma del regreso del antiguo régimen, ¿no? Porque por presión podría entrar a Francia. En definitiva, va muy bien, pero Napoleón es una piedra en el zapato para el directorio. Así que se intenta deshacerse de él. Obviamente que la forma de deshacerse de él debe ser elegante, ¿no? Porque no van a hacer lo mismo que hacía Robespierre. Imagínate, ahí sí caen todos como balitroques. Entonces la idea es abandonarlo en el África y dejar que las cosas pasen como muy naturales, ¿no? Pero Napoleón regresa de ese olvido, regresa del África para dar un golpe de Estado. Ese golpe de Estado es el llamado 18 de Brumario. El 18 de Brumario es el momento en el cual Napoleón derroca al directorio y forma un nuevo gobierno llamado el Consulado. En el Consulado napoleónico el problema es la centralización del poder. ¿Por qué? Porque Napoleón tiene el poder ejecutivo, pero ahora con el Código Civil Napoleónico, que va a ser el órgano legal de su gobierno, o sea, la columna vertebral del gobierno, todas las leyes están en ese Código Civil. Los cambios acerca de la propiedad privada, de la igualdad, están ahí. Entonces Napoleón está concentrando el poder legislativo y el poder ejecutivo. Se está convirtiendo en un pequeño reyesuelo nuevamente. Para poder organizar ese poder, Napoleón, ¿qué hace? Se corona a él mismo, pero sin querer opositores, ¿no? Como por ejemplo la Iglesia Católica. A él no le conviene que la Iglesia Católica esté en contra de él. Si bien es cierto, el Papa no lo corona, él se corona solo, como diciendo, bueno, es amarillo, tiene pico, hace cuac, es un pato, ¿no? Napoleón dice, bueno, me corono, ¿no? Tengo el poder, pero no soy un rey absoluto. Soy un emperador liberal. Medio rara esa idea, ¿no? Entonces Napoleón
tiene toda la estructura de antiguo régimen, pero dice que lo hace para llevar ideas liberales a Europa, ¿no? Las ideas de la revolución. Entonces, en ese sentido, es que Napoleón se corona no peleando con la Iglesia Católica. Inclusive en el famoso concordato del 81, Napoleón le entrega a la Iglesia Católica territorios, ¿no? Que luego van a formar los estados pontificios. Pero la idea es que sea un estado laico, ¿no? Que la iglesia no se meta más allá. Y su propia coronación significa que el poder que no existe ningún otro poder sobre el de Napoleón. Eso se parece mucho al antiguo régimen, se parece al regalismo. Entonces, en ese sentido, es que vamos a ver que aparece su periodo imperial. Ese periodo imperial tenía el objetivo de expandir igualmente las ideas de la revolución. Napoleón decía la única forma de contrarrestar, ¿no? al antiguo régimen es peleando como ellos. Por eso ponía a sus primos como pequeños reyes, como rey de Nápoles, rey de España, su hermano Pepe Botella, ¿no? Durante su imperio, Napoleón decide entrar militarmente de forma rápida a varios reinos, ¿no? Ya tenía el reino de Italia y ahora quería hacerle el bloqueo comercial a Inglaterra. ¿Por qué hacer el bloqueo comercial a Inglaterra? Porque Inglaterra es la que está llenando de suministros a las demás coronas que están soportando o que con eso podrían soportar el ataque napoleónico. Por eso va a bloquear. Ahora, a Inglaterra le va a ser muy difícil poder aceptar esto, porque la gran parte de sus clientes se encuentran en Europa. Si Napoleón consume todo, si anexa todo, Napoleón mismo va a ser el que provea de productos aquí a ese territorio europeo. Entonces, ¿qué va a pasar con Inglaterra? Va a perder demasiado. Es por eso que Inglaterra va a liderar las famosas coaliciones. Las coaliciones son las agrupaciones de todas las coronas damnificadas por Napoleón, ¿no es cierto? La idea era sacarlo del poder. En ese interín es que para 1808 Napoleón interviene España. Y cuando interviene España en el Tratado de Fontainebleau, recuerda, con el Tratado de Fontainebleau se mete, saca al rey Fernando VII, jovencísimo Fernando VII, y pone a su hermano Pepe Botella a gobernar, con una constitución inclusive, que es la Constitución de Bayona en 1808. Esta constitución no es reconocida por los españoles se juntan para votar a Napoleón y su hermano, en lo que se conoce como las Cortes de Cádiz, que lo hemos visto la semana pasada. Esas Cortes de Cádiz están acompañadas de las juntas de gobierno americanas, que en un principio se pensaba iban a apoyar al rey porque por eso se habían creado, pero en el camino muchas se desvirtúan, como la de Caracas o la de Quito. Se desvirtúan y en vez de apoyar al rey, ahora se convierten en separatistas. Esa es la verdadera razón también por la que en Lima no había, ¿no? Porque el virrey Abascal ya se las había olido, ya sabía que eso podía pasar. Entonces, en ese momento en el que estamos, Napoleón prácticamente tiene la mitad de Europa en su contra. ¿Qué tiene que hacer? Pelear, ¿no es cierto? Ahí está entonces el papel de Inglaterra. Inglaterra lidera las coaliciones que luego van a llevar al declive hasta la batalla de Waterloo a Napoleón. Napoleón entonces sale del gobierno, es exiliado, ¿no es cierto? Cuando Napoleón es exiliado, no hay nadie que gobierne. Como no hay nadie que gobierne, las ideas del antiguo régimen regresan, se reimponen en Europa. Esa reimposición se conoce como restauración. La restauración es un proceso que tiene dos elementos importantes, el Congreso de Viena y la Santa Alianza. El Congreso de Viena es el elemento por el cual, ¿no?, se van a justificar el regreso del antiguo régimen, con la idea de que se necesita un rey para poner orden, ¿no? Para poner orden. Entonces, uno, se regresan las coronas antiguas. Dos, se reorganiza el mapa político europeo, porque Napoleón le había quitado las fronteras. ¿No ves que todo era su imperio? Ahora van a volver a poner fronteras para poner las coronas.
Y por supuesto la Santa Alianza, que es el conjunto de coronas que apoyadas por la Iglesia Católica van a justificar el regreso del antiguo régimen. Ahora, muy bien, ¿qué hacer? Europa necesita reales cambios, pero la Revolución Francesa ha demostrado que algo falta ahí. ¿Qué falta? Falta una ideología base para el gobierno. Esa ideología base para el gobierno aparece en el siglo XIX. No todas las que vamos a ver son recién del 19. Hay algunas que se hablan en el 19, pero que sus bases están en el 18, como el liberalismo, por ejemplo, no es nueva. El liberalismo ya era usado por los ilustrados, ¿no? Entonces, sí se va a generar esto de la, digamos, de la necesidad de una nueva forma de gobierno. Además de esto, ya en Inglaterra se había dado la primera parte de la revolución industrial. Entonces, en esa primera parte de la revolución industrial, la idea de producir más, de agrandar sus mercados, había generado la necesidad de un gobierno amplio, abierto. El antiguo régimen no podía ser para los ingleses una posibilidad. ¿Por qué no era una posibilidad? Porque ahí hay monopolio, control de precios, control de mercado, etcétera. Por eso van a impulsar estas nuevas ideologías, sobre todo el liberalismo, que va a estar tomando mucho protagonismo en este lado del mundo. Ahora bien, también entendiendo que el liberalismo no estaba solo, ¿no? Cuando llega la primera revolución industrial, que es casi paralela al final de la Revolución Francesa en Inglaterra, te vas a dar cuenta que esta primera revolución industrial también trae problemas, ¿no? Trae problemas porque se van a comenzar en vez de que todos seamos una sola cosa, se va a notar mucho la diferencia de clases, ¿no? Uno muy pobre, otro muy rico. Si bien es cierto, en la primera revolución industrial no hay grandes cambios en cuanto a la cantidad de producción, porque todavía es muy poquita, sí se empiezan a ver estos procesos y además comienza a aparecer un nuevo actor, que ya no es el pueblo, ese actor es el obrero. Las condiciones eran malísimas, las mujeres cobraban la mitad de la miseria que cobraban los hombres, los niños no cobraban nada, hubo una revolución agrícola, es decir, hay un cambio en la producción en Inglaterra, ya no se van a producir tantos pastizales ni tanta ganadería, sino ahora todo se va a ir hacia la producción textil, ¿no? Los campos van a ser utilizados para eso, la gente va a ir del campo a la ciudad porque existen más oportunidades en la ciudad en donde se encuentran las fábricas que ahora son lo que está dando la hora, digamos, ¿no? Es por eso, porque se está expandiendo el capitalismo, porque ha nacido también un grupo obrero, que hay algunas cosas que del capitalismo liberal no les gusta, porque si yo soy un obrero está bien, yo trabajo en el capitalismo, pero estoy siendo explotado. Por eso aparece, por ejemplo, el socialismo después, el liberalismo porque se opone a las ideas que se están queriendo imponer del antiguo régimen en Europa. Esas ideologías del siglo XIX son la base teórica del pensamiento para una nueva era, para una nueva época, ¿no es cierto? Que ha comenzado con la Revolución Francesa, pero que debe pulirse. Por eso hablamos de las ideologías del siglo XIX. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo no entendiste? ¿Algo dijiste, ay, no, estoy en nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Déjamelo saber en el chat, por favor. Dedito arriba si todo está bien, o pónmelo en el chat, o abre tu micrófono y dime si, profe. Listo. Entonces, ya que hemos hecho este preámbulo, que bueno, lo hemos podido hacer porque el tiempo también nos da, ¿no? Si no, tú ya sabes, eso es difícil, difícil. Listo. Seguimos entonces. Hablamos ahora del liberalismo. Y el liberalismo
Ya te lo he dicho, no es una ideología que nazca en el 19, es una ideología del 18, es más, esas ideas son básicas para la aparición de la Revolución Francesa, ¿no? En cuanto a los principios está la división de los poderes del Estado, ¿no? Cuando hablamos de la división de los poderes del Estado, decimos que hemos roto con qué principio del, con qué principio del antiguo régimen, con qué principio hemos roto. A ver, déjame saber en el chat. Claro, el centralismo. Ojo, Naomi, no vamos a confundir algo. El antiguo régimen es todo el proceso, ¿no es cierto? Es la idea de una sociedad. La sociedad es la de antiguo régimen, ¿no es cierto? Una sociedad jerarquizada, económicamente controlada, políticamente en manos de una sola persona, ¿ya? Eso es. Cuando hablamos de los principios, decimos tres principios: regalismo, providencialismo y centralismo. Cuando hablamos de las instituciones, no, disculpa, cuando hablamos del tipo de gobierno, el tipo de gobierno del antiguo régimen es el absolutismo. El absolutismo tiene, o sea, la forma de gobernar tiene tres principios. El principio del regalismo, el principio del centralismo y del providencialismo. Y ese mismo tipo de gobierno, que es el absolutismo, tiene a su vez cuatro instituciones, ¿no? Que son las cortes, la burocracia, ¿no es cierto? Las cortes, la burocracia, el ejército, no, las cortes, disculpa, las cortes, la diplomacia, el ejército y la burocracia. Entonces, no confundir instituciones con principios, tipo de gobierno y sociedad. Cosas diferentes, ¿ya? El antiguo régimen es el tipo de sociedad, grande, todo, el aspecto económico, político, social, mientras que el absolutismo es el tipo de gobierno. Lo que yo les estaba preguntando, que la mayoría me respondió súper bien, es con qué principio de este tipo de gobierno rompe, ¿no? Efectivamente rompe con el centralismo. ¿Se entendió esa parte? Yo no quiero que a ti te quede nada en duda, ni que te confundas, ¿ok? Todo está bien hasta ahí hay algún problema. Listo, Naomi, dice profesora, ¿qué es el providencialismo y el regalismo? Ya no te preocupes, Aisha. El providencialismo es el principio por el cual Dios es el que elige al que gobierna. O sea, en este caso, a los reyes absolutos. Y luego está el regalismo, que es el principio por el cual no hay ningún poder sobre la tierra que sea más importante que el del rey. El único poder que podría estar sobre el del rey es el de Dios. Pero como no está en la tierra, Él es el máximo poder sobre la tierra. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Se entendió? Ok. Ahora, sí, efectivamente, la división de los poderes del Estado rompe con el centralismo, ¿no es cierto? Además,
tenemos, obviamente, que el poder ya no va a estar concentrado en una persona, ahora va a haber poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ideas que no son del siglo XIX. Estas ideas son del XVIII. Recuerda, Montesquieu en El espíritu de las leyes ya lo había propuesto, ¿no? Por otro lado, también está la soberanía popular. La pregunta es, ¿qué es la soberanía popular? ¿Qué es? José pregunta qué es el centralismo. Eso que acabo de decir, ¿no? La, todos los poderes, tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sola persona. Eso es centralismo. Providencialismo, que Dios elige al gobernante. Y regalismo, que no hay ningún otro poder que esté sobre el rey. Sobre la soberanía popular la gente responde, que el poder emana del pueblo, que el gobierno es del pueblo, que hay democracia, que el pueblo decide quién gobierna. Ya, sí y no. Sí y no. Ahí hay que pulir. Hay que pulir. Mira, la soberanía popular primero no es el gobierno del pueblo, ni que el pueblo elige. Entendido pueblo, o sea, no debes decir pueblo porque si lo tomas así, podría tomarse el concepto como si fuera de antiguo régimen. Claro que si estás en una pregunta de examen, obviamente ahí por el contexto te das cuenta que están entendiendo por pueblo. Pero no quiero que te confundas y pienses nuevamente en los estamentos, porque el pueblo es un concepto estamental, ¿no? Es nobleza, clero, pueblo, es un grupo. En este caso, el pueblo no es un grupo. El pueblo es la suma de las individualidades, la suma de cada persona. Cada persona es individual, pero está dentro del grupo. En cambio, en el antiguo régimen no. Era un grupo a secas, que miércoles un bloque que si se rompe por pedacitos chiquitos botamos los pedacitos a la basura. Acá no. Acá cada persona es válida por ella misma. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la soberanía popular es el poder que tienen las personas, solo los varones, porque cuando hablamos de la Revolución Francesa o de las ideologías del siglo XIX, las mujeres no existen en el mapa. Las mujeres, de ellas no se habla, solo se habla de los hombres, ¿ya? Porque son los ciudadanos. Ahora, este poder de la soberanía popular es el poder de elegir y ser elegido. Quiere decir que todos los hombres, sean ricos o sean pobres, tengan un apellido noble o no lo tengan, todos nacen con esa posibilidad. No importa que no seas un noble, podría ser tú el elegido. No importa que no tengas plata, podría ser tú el elegido, porque naces con el poder de elegir y ser elegido. Eso se llama soberanía popular, ¿ya? Pero la idea es que ese poder, ¿ya? Lo tienen todos. O sea, lo tienen todos los hombres, ¿no? Lo tienen todos. Ya. Ahí el tema es que por naturaleza los hombres son dominantes y todos quieren ganarle al otro, dominar al otro, someter al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que si todos utilizan ese poder al mismo tiempo, su ki al mismo tiempo, ¿qué va a ocurrir? Que eso se va a convertir en un caos. Para que no se convierta en un caos, ¿qué vas a hacer tú? En consenso, porque todos son individuales, en consenso se va a elegir un gobernante. ¿Por qué digo en consenso? Porque no todos, si todos fueran pueblo, sería una sola cosa, pues. Pero en consenso, cada quien va a elegir. El consenso significa el acuerdo de la mayoría. No todos están de acuerdo, eso es claro, ¿ya? Entonces, el acuerdo de la mayoría dice, ¿no? A él lo vamos a elegir. Si esa persona a la que es elegido, que en un principio la mayoría estuvo de acuerdo en que gobernara, se convierte en un tirano, comienza a gobernar en contra de tus beneficios, entonces la soberanía popular, el poder que nosotros hemos encargado a alguien, ahí viene la idea de democracia moderna, ¿no? El poder que nosotros le hemos encargado a alguien puede regresar a nosotros y elegir a otra persona, cosa que no existía en el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque había providencialismo.
y era Dios el que lo elegía. Nosotros no podíamos sacarlo. O sea, la soberanía popular rompe con la idea de providencialismo del antiguo régimen. ¿Se entendió esa partecita? Y yo quiero que entiendas las dos formas democráticas de concepto de democracia que hemos visto hasta ahora. Porque tú dices democracia, democracia, lo sueltas así nomás. Pero yo te he dicho que hay que analizar el concepto de acuerdo al periodo, ¿no? O sea, es diferente. Se puede pensar ahora, ay, pero eso es obvio. No, no, no. En el examen nada es obvio. Nada es obvio. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo no entendiste? ¿Te quedó claro? Dedito arriba, por favor, o mensajito en el chat, o sí, profe, ¿todo bien? Todo claro, todo claro. Muy bien, entonces, ¿ya? Ahora, ten en cuenta que el voto es personal. Podría volver a explicar el concepto de democracia dependiendo del periodo. Es decir, en el liberalismo solo había ese poder de elegir y ser elegido. Es que el poder de elegir y ser elegido, ¿por qué decimos que es diferente a otro poder democrático, o sea, a otra forma de democracia en la historia universal? Porque ya hemos visto en Grecia que en realidad no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Porque en Grecia no es que nosotros en consenso elegimos a alguien y nos va a representar a todos. Es que en Grecia era la democracia participativa. Y sí, había gente que era la estructura del Estado, pero cuando se votaba o cuando se elegía algo, se era entre todos a mano alzada, entre todos. En cambio acá no, acá tú eliges a alguien y ese alguien va a hacer todo por ti. ¿Se entendió esa parte? Claro, la nueva es representativa, la antigua de Grecia es participativa. Exacto, la representativa es como nosotros. ¿Ya? Muy bien, Aisha. Muy bien para todos, ¿ok? Esa ha sido pregunta de examen de admisión. Así que hay que tener bien en claro esto, muchachos. Muy, muy claro, ¿ok? Seguimos entonces. Hablamos también de la libertad individual que te estaba diciendo. Los seres humanos son individuos, tienen nombre, tienen apellido, no son el pueblo. El pueblo es fácil de eliminar. El pueblo es un concepto con el que se puede jugar fácilmente. Cuando hablamos de la libertad individual, decimos que rompe con la figura estamental. Ya no existe el pueblo. Tú puedes ser el conjunto de individuos que ahora guachafamente llamas pueblo, pero no somos el pueblo, somos ciudadanos en el liberalismo. Ciudadanos. ¿Ya? ¡Ay, el pueblo, el pueblo! Eso es demagógico, eso es así populista, pues, ¿no? Pero en realidad nosotros no somos el pueblo. Nosotros somos los ciudadanos y las ciudadanas. Hubo alguna vez un presidente hace poquito, que cuando emitía sus mensajes a la nación, era muy moderno, ¿no? Muy liberal, ¿no? Aunque la gente lo trataba de otra cosa y decía, cuando se refería a las personas, decía, sí, ciudadanas y ciudadanas, connacionales, ¿no? ¿Te acuerdas? Había un presidente, si te acuerdas y has visto bien las noticias, seguramente sabrás quién es, ¿no? Ajá, sí, Brian Han, ¿no? Han Brian, ya, sí, él le ha dado en el clavo, ese era ese presidente, ¿no? Decía, ciudadanas y ciudadanos, muy post-revolución francesa la cosa era, ¿ya? Su pueblo, pueblo, ¿quién es el pueblo? Luego está la igualdad jurídica. Cuando hablamos de la igualdad jurídica, debemos decir que sí, efectivamente, tenemos que reconocer que no todos física, social y políticamente somos iguales. Económicamente tampoco somos iguales. Por favor, que quede claro. Tampoco vivimos en un cuento de hadas, ¿no?
O sea, somos diferentes. Existen clases sociales, existen grupos de poder diferentes, ¿no? En el capitalismo que actualmente vivimos, por ejemplo, somos económicamente capitalistas, pero políticamente liberales, ¿no? Porque nosotros elegimos nuestro presidente, porque nosotros tenemos igualdad jurídica. Ahora, sí, efectivamente, de forma económica, de forma social, somos diferentes, pero hay algo en donde todos somos iguales, es ante la ley. Ante la ley, todos tenemos un mismo punto de partida, y ese punto de partida es la presunción de la inocencia. Nadie te puede decir, no, ya tú te vas a la cárcel, y tú no, y tú sí. No, al principio, todos se presume de nuestra inocencia desde el día cero. Ahí comienza, después ya, ¿no? Después se van cayendo las leyes, los elementos, etcétera. Pero de allí se parte, somos iguales. No porque tengo más plata o porque tengo menos plata, se supone en el sistema liberal, debo tener privilegios o beneficios en cuanto a las leyes. Todos deberíamos ser iguales. Eso es lo que dice el liberalismo. ¿Ya? Además está el librecambismo. El librecambismo es lo que mueve la parte económica del liberalismo. El librecambismo es la idea por la cual nosotros no estamos sujetos a un monopolio comercial. Yo le puedo comprar y vender al que a mí se me ocurra, el que yo más quiera, el que a mí más me convenga. No como en el antiguo régimen, en donde el rey se metía sus narices en todo. El rey decía a quién le iba a vender, a quién le iba a comprar, cuánto era el impuesto, dónde eran los... O sea, todo lo determinaba él. Y si no le gustaba, eliminaba eso. Y ponía otra cosa que a él le convenía. Entonces acá no estamos sujetos al poder del rey, estamos sujetos a la variación de los dos factores más importantes de la economía libre, ¿no? Que es, esos dos factores son la oferta y la demanda, que actúan sobre el mercado, definiendo su comportamiento. Ahora, esta oferta y esta demanda no se pueden ver, no la estás controlando todo el tiempo. Por eso Adam Smith decía, es una mano invisible. ¿Por qué? Porque nosotros no la podemos ver, no la controlamos. Sucede en el mercado, ¿no? Y es ahí donde todo se regula solo. No hay alguien que lo está manipulando, ¿ya? Muy bien. Y por otro lado también la idea del respeto por la propiedad privada. ¿Por qué hay un cambio acá? Porque no es que en el antiguo régimen no haya habido propiedad privada, si los nobles la tenían. Sí había, pero el que tenía el control de todo era el rey. Si al rey le daba la gana, él te quitaba tus cosas. ¿Cuál era el problema? Si el rey es el enviado de Dios y Dios es el que ha hecho todo en la tierra. En cambio acá ya no. En el liberalismo, lo tuyo es tuyo y se respeta ante la ley. Se acabó. Nadie tiene por qué tocarlo. No, profesora, que ella tiene mucho, demasiado, hay que quitarle porque yo no tengo nada. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Porque cada persona determina cuál es su condición económica, cuál es su condición de propiedad a lo largo de su vida. ¿Sí se entendió esa parte? ¿Todo bien con el liberalismo? ¿Sí? ¿Todo bien? Mira que estas ideologías van a ser la base de lo que vamos a ver más adelante. Van a ser la base de toda la clase. Por eso me estoy demorando un poquito más acá. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Dice. Ya, muy bien. Seguimos. Hoy, ¿qué pasa? ¿Cuántos somos en el salón? ¿Ah? En el salón somos, ñam, ñam, 45. Y de los 45 siempre solo participan 5 o 6. Pasa, muchachos.
Ya, vamos ahora con el conservadurismo. El conservadurismo es la antípoda, ¿no? Del liberalismo. Es la vuelta de 180 grados, ¿sí o no? Me da risa porque la vez pasada, ayer estaba un rato en el gimnasio y escuchaba, creo que una canción de Camilo que decía, me ha dado la vuelta de 360. ¿Si has dado una vuelta de 360? ¿Será, si has cambiado tu vida, será una vuelta de 180? Pero no, de 360 vuelves al mismo punto, ¿no? En este caso, el conservadurismo es eso, la vuelta de 180, ¿no es cierto? O sea, está al otro lado, es diferente, es su opuesto, ¿no es cierto? De 360, ¿no? Porque llegas al mismo punto. Bueno, cosas así, anécdotas. Ya, escúchame. Entonces, esta es la antípoda del liberalismo. El conservadurismo justifica el retorno del antiguo régimen, quiere que vuelva el antiguo régimen. Es más, la restauración se ha basado en esto, en el conservadurismo, en la idea de que se necesita un rey para que todo marche, para que todo camine. Esa es la justificación también que dieron ahí en la restauración, que el poder divino del rey es lo único que mantendría en calma todo, ¿no? Se necesita el poder del rey. Ahora, por otro lado están los principios. ¿Qué principios tiene el conservadurismo? Uno, mantener el orden social heredado, o sea, que gobierne el hijo del hijo del hijo del hijo del rey anterior, ¿no? Que, profesora, pero eso significa providencialismo, porque significaría que Dios ha puesto su familia, la ha tocado la cabeza y ya todos ellos van a ser reyes. A eso, pues. Por eso te decía que hay es un antípoda del liberalismo, mientras que el liberalismo permite que es más, propone que se regenere, que se cambie el que gobierna. Acá no, acá debe ser la familia elegida. Por otro lado, también recuerda, está la defensa de las tradiciones de la Iglesia Católica, de la Iglesia, ¿no? Es obvio que estamos hablando de la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque la Iglesia Católica está justificando el poder del regreso de esos reyes. Está justificando que Dios sí así lo quiere. Entonces, digamos que es el pilar de la justificación, ¿no? Por otro lado está el nacionalismo, y cuando hablamos del nacionalismo, decimos que se considera que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradición. A eso le llamamos nación. Claro, bajo ese concepto, un poquito apretado, ¿no? Pero bajo ese concepto, el Perú, según tu constitución y tu genial curso de cívica, pues sin dudarlo, tú pondrías que si en una pregunta te dijeran, oye, el Perú es una nación, en ese curso tú dirías, claro, por supuesto, porque mi profesora o mi profesor de cívica me ha enseñado eso, ¿no? Que la Constitución dice que somos una nación. Ya, eso es en el papel. Pero yo, como profesora de historia, no te podría decir que somos una nación. Hasta te podría decir que somos una nación en construcción. Pero no te podría decir que somos una nación porque no cumplimos los conceptos, no cumplimos los requisitos, ¿no? No tenemos tradiciones comunes, no tenemos lengua común. O sea, pues, sí hay grupos que comparten, ¿no? Grupos grandes que comparten una misma lengua, pero no estamos unificados, pues. No es como en Alemania, por ejemplo, ¿no? En Alemania todos eran alemanes. No es como en Estados Unidos, por ejemplo, todos. Inglaterra, todos saben inglés. No, no es así. Nosotros tenemos ni siquiera grupos pequeños, tenemos grupos grandes de otras lenguas. O sea, tenemos gente que habla quechua, gente que habla aymara, y dentro del quechua, todas sus variantes, ¿no? Algunos oficialmente hablamos castellano y varias cosas, ¿no? Entonces, por ahí no va la cosa. Tampoco por la tradición, porque somos normalmente las sociedades, en cuanto a la tradición y la raza, las sociedades de América del Sur, ¿no? En realidad, sociedades americanas, excepto Estados Unidos, todas nosotras tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas con lo de la raza, porque somos aculturación y mestizaje, pues. Entonces, tenemos de español, tenemos de italiano, de negro, de indio, entonces es un poco difícil. Tal vez por ahí no podríamos seguir trabajando para poder tener una nación, que es lo que
Todos los gobiernos anhelan, nunca he sabido por qué, pero todos los gobiernos lo anhelan. Pero sí podríamos tener un elemento que nos condicione como nación, y es la historia. Pero es una nación con un gobierno diferente, no un gobierno unitario como el que tú tienes. Tú tienes un gobierno unitario que eso, en el siglo XIX, esas ideas no solamente se veían en Europa, también se veían en América. San Martín y Bolívar también hablaban de eso, ¿no? Un liberal, muy liberal, pero todavía incipiente, digamos, todavía que no estaba muy conocedor de las ideas, era Bolívar, ¿no? Bolívar decía, sí, queremos una república, sí, queremos que se elija, pero me eligen a mí y yo soy vitalicio. Era medio raro, ¿no? Sí, somos una nación, pero una nación multiétnica, decía. ¿Cómo es eso? O sea que nosotros, si queremos unirnos en un solo territorio que se llamaba la Patria Grande, porque la llamaba así, la Patria Grande, deberían ser países independientes pequeños dentro de una misma franja. Y a él lo llamaba Federación de los Andes. Lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos la semana 7, ¿no? La Federación de los Andes era una propuesta con base liberal, pero con algunos matices diferentes, ¿no? Idea de una patria muy grande, pero con unidades pequeñas adentro, ¿ya? Ahora, ¿qué nos podría unir a todos nosotros como nación? ¿Qué deberíamos potenciar para poder serla? ¿No? Deberíamos potenciar lo único que nos une y que aunque no te guste, aunque tú la odies, no la puedes cambiar. La historia. Si nosotros, o sea, ya olvídate de los incas. Oye, los incas eran una sociedad multiétnica. O sea, que hayan estado unidas por el poder del imperio, no quiere decir que hay que dejar o sea, hay que dejar de romantizar el imperio del Tahuantinsuyo. El imperio del Tahuantinsuyo, ya lo hemos visto, tenía cosas como todos los imperios. No es que, ay, que sí, que lindo, ya olvídate de eso. Tenemos una historia como territorio, una historia en común. Y nadie la puede borrar. No que los españoles hay que borrarlos de la historia, somos parte de eso. Ahora, si nosotros explotamos ese elemento, podríamos tener una unidad mucho más fortalecida. Olvídate de la comida, eso es demasiado regional esa vaina. Olvídate de la comida, olvídate del fútbol, la historia. Ahora, el problema es que eso se hace desde las escuelas, ¿no? Las universidades, por supuesto, que generan conocimiento, pero las escuelas, pues, es más, yo estoy segura que por lo menos en el curso de historia, tú habrás notado diferencias, ¿no? Entre la escuela regular y el centro pre. Te habrás dado cuenta que hay una diferencia bastante grande. Entonces, ese es el único elemento que deberíamos trabajar, que podríamos trabajar por el momento para poder ser una nación. Entre sus principios se encuentran la exaltación a la patria, la autodeterminación política y, por supuesto, o sea, que aquí que no influye a nadie, ¿no? Acá no influye el rey nadie, no, sino que la gente misma es la que determina su vía política. Y por otro lado, también el vínculo que está vinculado al romanticismo. El romanticismo es la base del nacionalismo. El romanticismo es la idea de exaltar el terruño, ¿no? Es la idea sentimental de lo que es la patria, ¿no? La relación afectiva con la patria. Otto von Rank, en su texto sobre el romanticismo, habla acerca de la idea de que lo más importante en la vida de los seres humanos es reconocer que pertenecen a un lugar. Y esa pertenencia está enriquecida por su historia y, por supuesto, dentro de la historia los personajes, ¿no? Que serían los héroes. Los héroes, la imagen del héroe es la imagen que apuntala el romanticismo y que hace ver que en algún momento fuimos gloriosos y que lo seguiremos siendo, pero estando unidos, ¿no? Hay mucho de eso en Alemania, hay mucho de eso en Francia, por eso y por supuesto en Italia. ¿No? Por eso después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania queda muy mal y no tiene ni plata, ni tradiciones, ni nada, lo único que le queda es el romanticismo y el fiel nacionalismo de la población, que hace que Alemania llegue a una Segunda Guerra Mundial, con héroes que están vivos, porque para ellos eran héroes, ¿no? Que habían participado en la Primera Guerra Mundial, entre ellos Hitler, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver la próxima clase.
Por otro lado, también están, recuerda el socialismo, que aparece cuando aparecen las revoluciones industriales, ¿no? Se consideran injustas las relaciones sociales capitalistas. Se divide en dos propuestas, ¿no? El socialismo utópico, el que es imposible, prácticamente imposible ponerlo en práctica. En algunos países se ha intentado con algunos cambios, ¿no? Y el socialismo científico. En el caso del socialismo utópico, este busca reemplazar la propiedad privada por una propiedad colectiva, o sea, no eliminar la propiedad privada, simplemente que la propiedad privada tenga participación de todos los agentes. Se está refiriendo a la industria, ¿no? El industrial era, en el capitalismo, el industrial es el único dueño de los medios de producción, de la mano de obra, de las máquinas, del capital, de todo. Mientras que el obrero no es dueño de nada. O sea, él produce todo, pero no es dueño de nada. Y el industrial dice, ¿qué? ¿Tú produces todo? No, mis máquinas producen y yo las he comprado. Y el obrero dice, ah, sí, tú las has comprado, pero sin mí no se pueden mover. Entonces, se supone en el socialismo utópico que esos dos elementos, que uno no puede vivir sin el otro, dan la industria. Si ellos juntos dan la industria, ¿por qué uno es el que tiene todo y el otro solamente le pagan lo que trabaja y lo sacan de la jugada? Entonces, lo justo dice sería que los dos sean partícipes, que los dos sean dueños de esa propiedad privada. ¿Ya? Entonces, por eso existe lo que se llama el colectivismo o también conocido como el sistema de cooperativas, ¿no? El cooperativismo, en donde tanto los obreros como los industriales son dueños, ¿no? Por otro lado, también se da la desigualdad social que puede resolverse pacíficamente. Eso es utópico, ¿no? O sea, una diferencia social que afecta a uno y beneficia al otro, nunca puede ser pacífica la solución. Se promueve la colaboración entre la burguesía y el proletariado, ya te lo he comentado. En cuanto al socialismo científico, ¿qué dice Marx? Dice que el socialismo científico es tiene un motor. El motor de la historia es la lucha de clases. Siempre los problemas, la madre del cordero es la lucha de clases. Pero ¿cómo aparece la lucha de clases? ¿Por qué existe lucha de clases? Porque existe la propiedad privada, ¿no? Cuando hay propiedad privada hay unos que tienen mucho, 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 mucho y otros que tienen poco, 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 poco. Entonces siempre el pobre y el rico están peleando entre ellos, ¿no? A eso se le conoce como la lucha de clases. Y eso tiene como base la propiedad privada. Por eso el socialismo científico lo que busca es eliminar la propiedad privada, ¿no? Eliminarla, ni para el industrial ni para el obrero. No debe haber. Debemos regresar a lo que ellos conocían como la comunidad primitiva, ¿no es cierto? La idea de que deberíamos estar como cuando estábamos en el paleolítico, ¿no? Y que todos éramos dueños de todo, ya, sin diferenciar yo industrial, tú obrero, nada, nada, nada. La propiedad privada no existe y no existe porque es de todos, ¿ya? Por otro lado, también está la revolución armada y la dictadura del proletariado. Si no se llegara a solucionar el problema, es obligación de los proletarios tomar el poder. Profesora, ¿qué diferencia hay entre un obrero y un proletario? Porque yo no entiendo entonces qué es proletario. Bueno, un obrero es aquel que es persona que presta su mano de obra, ¿no? Solo eso, presta su mano de obra. Normalmente lo vamos a ver en la primera revolución industrial. Pero ya en la segunda, cuando aparece la plusvalía y cuando, te das cuenta de que el industrial te está robando porque él produce tu trabajo, genera una gran cantidad de producción en la segunda revolución industrial, ¿no? Claro que también es la máquina, eso es obvio, ¿no? Pero tu trabajo genera mucho, demasiado, mucho más de lo que te están pagando. ¿Por qué? Porque la producción que es en masa hace que el industrial gane un montón de plata, pero a ti te siguen pagando la misma cochinadita. Entonces, eso es plusvalía, el aprovechamiento del trabajo del obrero en favor del industrial. Ya. Pero cuando eso ocurre, entonces dice, el proletario, el obrero, el que está haciendo los productos, si él no se da cuenta de eso todavía, o sea, si él no se da cuenta de su situación de plusvalía, es un obrero. Como en la primera revolución industrial, pues, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. En cambio, en la segunda, cuando tú ya te das cuenta que estás siendo vilmente utilizado, has tomado conciencia de clase. Como tomas conciencia de clase, de que eres un inferior frente al otro y de que tienes derechos que deberían ser respetados, ahí te conviertes en un proletario, que es un obrero con conciencia de clase.
sabes lo que estás haciendo y eres consciente de que el otro te está jugando chueco. Tú entonces tienes el derecho de rebelarte. Y si de tomar las armas se trata, debes hacerlo. No, se llama la dictadura del proletariado. Se suspende la propiedad privada, se suprime, porque la propiedad privada ya no será ni del industrial ni del obrero, será de todos y lo administrará el Estado. Por eso no existirán más empresas privadas, sino que el Estado estatizará. Diferente a nacionalizará. Sí, ya lo vamos a ver en la próxima clase también. ¿Ya? El Estado estatizará y será el administrador de todos esos bienes que no le pertenecen a nadie, sino a todos por igual. Eso significa entonces comunismo, la idea en donde todos vivimos iguales. ¿Por qué? Porque es el Estado el que reparte las cositas. Profe, pero esas cositas son muy poquitas. Entonces quiere decir que en el comunismo siempre vamos más para abajo que para arriba. O sea, sí pues, sí pues. No hay mucho que... Es que la idea tampoco es que tengas un montón, pues la idea es que tengas lo suficiente para vivir. O sea, la idea esa de que te quiero tener un montón, ser rico y millonario, no sé cuánto, eso es muy capitalista. Se supone que en el comunismo la gente vive con lo necesario, o sea, con lo que necesitas, pues, ¿no? Nada de grandes lujos, porque esos lujos extravagancias significarían, pues, se sirven para justificar tu poder sobre el otro. Mientras que en el comunismo no, en el comunismo todos somos iguales. ¿Ya? Por otro lado, también está el anarquismo que promueve la eliminación del Estado. El anarquismo dice, no, que me va a gobernar uno, yo no quiero nada ya. Para mí, nadie debe gobernar, ni Dios, ni la patria, ni la ley. Libre, como decía Locke, como decía Hobbes, como decía Hume, ¿no? Libres. El hombre es bueno por naturaleza. Es la sociedad, con sus leyes, la que los corrompe. Si se mantiene como al principio, se mantiene bueno. ¿Para qué quiere la ley? ¿Para qué quiere el Estado? ¿Para qué lo va a controlar la iglesia? No. Ya, esa es la idea. Nadie gobierna en el anarquismo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Porque ya sí, en esta última hora nos vamos con todo para abajo. ¿Todo bien, chicos? Por favor, a ver, rapidito, ¿todo bien? Pero, ¿qué parte qué parte de lo utópico no has entendido? La diferencia entre lo utópico y el científico es que mientras que en el científico se quiere eliminar la propiedad privada por completo, en el utópico se comparte la propiedad privada. Se busca reemplazarla por una propiedad colectiva. Acá la propiedad no está en manos de nadie, solo en manos del Estado, mientras que aquí está en manos de los obreros y de los industriales. O sea, acá se comparte, acá no hay. El Estado es el único que administra. Claro, el comunismo es socialismo científico. Ahora, diferencias entre comunismo y socialismo, ¿ya? El comunismo es digamos que el plus ultra del socialismo. O sea, el socialismo es el primer paso de todos, es la escoria que ellos consideran lo peor de lo peor, que es el capitalismo, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser así? Que es una cochinada, que todo el mundo se pelea por la culpa de ese capitalismo. Vamos a solucionarlo, pero no podemos solucionarlo de frente, así paja, el comunismo no se puede. ¿Qué hacemos? Bueno, en vez de que uno tenga mucho y el otro no tenga nada, mejor primero los vamos nivelando. Primero que compartan. Eso es socialismo, ¿sí? Socialismo utópico. Primero que compartan, ¿ya? Y después llegamos, una vez que compartan, así ya están acostumbrados a que no deben tener más uno que el otro, ¿sí? Entonces, de ahí
ya vamos al plus ultra, que es el comunismo. O sea, el comunismo es la fase más avanzada del socialismo. ¿Se puede llegar alguna vez ahí? Hay países que lo han intentado, ¿no? Como por ejemplo Cuba, ¿no? Lo ha intentado en algún momento, le ha salido toda una melcocha, pero lo ha intentado, ¿no? Está también, el único país que es comunista actualmente es Corea del Norte, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, dice. Entonces, no importa quién lo trabaja, la propiedad privada es la que... lo que pasa es que si hablas de comunismo ya no hay propiedad privada, o sea, tienen que entender, la propiedad privada solo es capitalismo, solo es capitalismo propiedad privada. Liberal, ¿no? Liberales, solo es propiedad privada. Eso en ese momento, capitalismo. Eso trae problemas. Entonces, para que no traiga problemas, ya no va a haber propiedad privada. Privada es cuando está en manos de una persona. Ya no va a haber propiedad privada. Ahora va a haber propiedad colectiva. O sea, entre todos, equilibradamente, se van a repartir. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan la producción con eso. Tanto obreros como industriales. Ahí todo bien. Pero llega un momento en que eso puede generar que como todos tienen, uno comienza a tener más y otra vez se desvirtúe. Para que eso no ocurra, entonces mejor le damos toda la propiedad, que obviamente es de todos, se la damos en administración al Estado, porque nosotros le hemos permitido, ¿no? Se la damos al Estado, ¿no? Y el Estado la administra. Obviamente que es de todos nosotros por igual, pero el Estado la administra. Eso es comunismo. Y obviamente está más apegado a las ideas científicas, del socialismo científico, ¿no? Porque el socialismo científico dice se elimina la propiedad privada. Claro, si la propiedad no está en manos de las personas, está en manos del Estado. Ahí ya no hay propiedad privada, solamente propiedad estatal, ¿no? Se sobreentiende que si es propiedad del Estado, entonces es de todos nosotros, pero tú no me vas a decir que tú puedes tomar posesión de eso. Ay, como yo soy dueña, porque es del Estado, ¿sí o no? Ay, entonces como yo también soy parte del Estado, entonces yo también voy a agarrar esto porque me pertenece. No, tú pierdes la posesión sobre eso. Mientras que en el socialismo tú no pierdes la posesión. Tú todavía posees, tú todavía administras, ¿no? Como obrero, compartes con el industrial, administras. En cambio, en el comunismo no, tú no tienes que ver nada. Pero me corresponde, pero profe, es mío, yo lo puedo coger. Sí, pues, pero tú ya no lo administras. No es tuyo. O sea, es tuyo, pero no lo administras. Porque si no, imagínate, cualquiera podría invadir, pues no ves que es del Estado. Porque la gente dice, no, ay, no, pero es propiedad del Estado. O sea, ya, pues es tuyo. Sí, pero no lo puedes tocar, porque el Estado lo está administrando por ti. Para que nadie se pelee, para que nadie diga es mío, es mío, es mío, es mío, el Estado lo va a administrar, comunismo. Y él te lo reparte como él quiere. ¿Sí? ¿Se entendió eso, por favor, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, vamos a seguir avanzando, todo bien, a ver. Cuando hablamos de las revoluciones liberales son la aplicación de esto que estamos viendo, ¿ya? Es el proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo, en oposición al sistema conservador. Esto está ocurriendo porque antes había en Francia, ¿qué cosa? Restauración, había regresado el poder del antiguo régimen. Entonces, ¿se va a combatir esto con qué? Con las ideas del liberalismo, ¿ya? Es así que para 1830 gobernaba Carlos X. Carlos X era ese rezago que había quedado, que todavía estaba gobernando de la restauración, o sea, era un rey absoluto, ¿no? Carlos X, eh, Carlos X lanzó o dio, ¿no?, las ordenanzas de Saint-Cloud del 25 de julio. ¿Qué decían esas ordenanzas? Decían que se censuraba la prensa, que la Cámara de Diputados
se censuraba también y que se limitaba el derecho al voto. Este es el problema, ¿no? Más que todo es el derecho al voto. ¿Por qué? Porque para él solo los nobles deberían votar. Pero, profe, eso es bien antiguo el régimen. ¿Y yo por qué no? Ah, porque él era eso, pues él era la práctica del antiguo régimen. Por eso se va a combatir esto con ideas liberales, ¿no? En el caso en el caso de los hechos, ahí van a estar las famosas jornadas gloriosas liberales del 27, 28 y 29 de julio como respuesta a su gobierno, como respuesta a sacarlo del poder. ¿Quién va a estar en contra de esas ordenanzas? Es obvio que los que están en contra de esas ordenanzas son los burgueses. ¿Por qué, profe? Porque para Carlos X, o sea, para los burgueses, con su pensamiento liberal, como todos somos iguales ante la ley, pero somos diferentes económicamente, entonces yo, pues, pucha, yo soy todo bacán, pues, como tengo plata, soy bacán. Y él lo está tomando así, o sea, el burgués lo está tomando como que él es el bacán dentro de toda la gente, de todos los ciudadanos, él es el bacán. Pero ¿cómo lo está tomando Carlos X? Lo está tomando como, ¿qué? Anda para allá, tú inferior. Tú no eres nadie acá. Pero ¿cómo que no soy nadie? Yo soy un burgués, tengo plata, soy industrial muchas veces. ¿Por qué no me tomas en cuenta? ¿Cómo que por qué? Tú eres inferior, tú tienes título de nobleza. No tengo, pero tengo plata. ¿Y qué me importa? A mí solo me importan los nobles. Tú no. Entonces, esa impotencia que siente el burgués de no poder hacer más, aunque tenga dinero, aunque las cosas hayan cambiado, no puede hacer más, ¿no? Por eso él impulsa qué cosa. La burguesía impulsa el cambio de Carlos X, lo sacan y generan una monarquía constitucional. La burguesía no está en contra del gobierno de un rey, lo que está es en contra del absolutismo del rey. Por eso crean un rey a su medida que es Luis Felipe I o el famoso rey burgués, ¿no? Luis Felipe va a ser el caballito de batalla de los burgueses. Ahora bien, entre el 30 y el 48 va a estar el gobierno de Carlos X. En el 48 van a poner a Luis Felipe de Orleans, ¿no es cierto? Van a deponer, disculpa, a Luis Felipe de Orleans. ¿Qué ha pasado? ¿No? Cuando sacan a Carlos X en el 30 y ponen a Luis Felipe de Orleans, se creía que él iba a seguir la línea, pues, ¿no? Que iba a gobernar con la Constitución y demás, pero solamente estaba la Constitución. Eso era muy pobre, ¿no? Todavía no había cuajado una idea de poder. Entonces, como no habían reformas, no hubieron reformas desde el gobierno de Carlos X. Se siguió, sí, con una Constitución, pero se seguía con la idea estamental esta que había. Entonces, no funcionaba así. Por eso, por falta de reformas liberales, se dio el voto censitario. ¿Qué era el voto censitario? Era el voto sí, pero no ya entre la nobleza, sino entre los que más plata tenían. Eso también afectaba. Claro que habían burgueses con mucha plata que le parecía muy bien, pero también había una gran cantidad de burgueses con menos dinero, porque siempre va a haber alguien que tenga menos dinero que tú, ¿no? Y eso no les gustaba, pues. O sea, pero si todos somos burgueses, pero si todos tenemos soberanía popular, pero si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué hacen esto? No, que yo tengo más plata, que yo sí, que yo no. Y eso no les gustaba. Por eso comienza esta revolución, además de la miseria del proletariado, que en un voto censitario, el proletario es la última rueda del coche, para ella no toca nada casi. Si es por plata, entonces ¿qué le toca? Ni un voto siquiera, ¿no? Y por supuesto la miseria más, lo que los llevó más abajo, que era la crisis de las patatas del 48, ¿no? Problemas en la agricultura. Por otro lado, también el detonante fue que Luis Felipe de Orleans, o Luis Felipe I, prohibió los banquetes públicos, que eran reuniones que tenían los burgueses donde hablaban de política. Muchos de ellos se reunían y decían, oye, hay que ver la manera de sacar a este desgraciado de Luis, porque mira lo que nos hace, nos está discriminando porque tenemos más o menos dinero. Y eso no es lo que estábamos buscando. La idea es ser libres. Entonces, por eso es que cae el gobierno de Luis Felipe I y llega un gobierno provisional de la burguesía, que está liderado por Lavandberg, ¿no? Ahora, en cuanto a este gobierno cae tras las jornadas de junio y se lleva a cabo ahora una nueva forma. ¿Quién va a gobernar? Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Es por eso que se va a convocar a elecciones. Estas elecciones dan como resultado a Luis Bonaparte como presidente, es decir, se forma la Segunda República Francesa porque la primera es la República de la Revolución, ¿no? La monarquía, república, imperio de la Revolución es la primera. Ahora, ¿cómo lo eligen? Lo eligen por voto masculino universal. O sea, cada persona, cada hombre vota y lo elige. En consecuencia, se termina por fin la monarquía constitucional, aparece la Segunda República, se propagan las ideas de la revolución por Europa y Luis Napoleón, mediante golpe de Estado, proclama el Segundo Imperio. ¿Por qué lo hace? Primero, porque él va a gobernar en un periodo en donde en Europa la búsqueda de mercado, mano de obra y materia prima es arrolladora. Es necesario, ¿por qué? Porque en este periodo estamos frente a la segunda revolución industrial. Se produce mucho, hay que buscar lugares donde vender. No voy a ser tan tonta de producir un montón y quedarme con todo. Tengo que buscar dónde vender. A eso se le conoce como la expansión del territorio o también la búsqueda de mercados. Ahora, si yo quiero tener la real plata, ¿qué tengo que hacer? Claro, vender, 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 pero también sería bueno aminorar mis costos para tener más posibilidades. Por eso busco también, además del mercado, busco mano de obra barata y materia prima barata. ¿Ya? Es entonces que aparece la segunda revolución industrial. En Inglaterra, bueno, no en Inglaterra, en Gran Bretaña. Diferencia entre Inglaterra y Gran Bretaña. Gran Bretaña es todo, es el conjunto de islas que engloban Inglaterra, Reino Unido y Gales. Eso es Gran Bretaña. Inglaterra es un pedacito de eso, ¿ya? Ahora bien, en cuanto a la segunda revolución industrial que va del 19 al 20, es la segunda etapa del proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado y el enfrentamiento de las potencias europeas por el control de los mercados. Como te lo dije, mercado, mano de obra y materia prima. Las 3 M las llamo yo. En cuanto a fuentes de energía, nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad que permiten un desarrollo con mayor velocidad de la producción, lo que genera una producción en masas, una producción en masas. Además, ¿cuáles son las características? Las características de la segunda revolución industrial es que poseen un desarrollo tecnológico y científico en las industrias. Sobre todo, los avances más importantes están en la industria de las armas, que es la industria siderúrgica y la industria de la farmacéutica. ¿Por qué? Primero, porque en la industria farmacéutica es importante el desarrollo de la farmacéutica en la segunda revolución industrial, como el caso de Bayern, porque lo que se quiere es evitar una caída en la tasa demográfica. ¿Cómo evita una caída en la tasa demográfica? Por 2 medios. El primero, evitar la propagación y desarrollo de enfermedades, ¿no? Si yo, como lo habíamos visto en la Edad Media, por ejemplo, tengo peste, pucha, que si no lo paro, la peste se va, y mata millones de personas. Millones. Segundo, alargando la esperanza de vida. ¿Cómo alargo la esperanza de vida? Controlando enfermedades que pueden ser inclusive enfermedades crónicas, ¿no? Haciendo que la gente viva más a través de la tecnología, con máquinas, con medicamentos, con vitaminas, etcétera, ¿no? Ahora, evitando las enfermedades también. Por eso es muy importante en la segunda revolución industrial el desarrollo de la vacuna Jenner, ¿no? De la vacuna Jenner. El estilo Jenner o la forma Jenner es la idea por la cual se genera la inoculación del virus inactivo, como en el caso de la vacuna Sinopharm, ¿no? En Sinopharm, a diferencia de Pfizer, ¿qué tenemos? Por eso la gente no tiene muchos síntomas, ¿no? Porque te ponen un poquito de la enfermedad, ¿no? Hay que decirlo así como que bien plano. Un poquito de la enfermedad, pero el virus está inactivo. Entonces, tu cuerpo lo reconoce, genera condiciones, genera respuestas, algunos síntomas pequeños, como fiebre y otras cosas, como si tuvieras la enfermedad, pero en chiquitito, ¿no? Mientras que en el de Pfizer no, en el Pfizer es otro mecanismo. Ahora, estas vacunas fueron ensayadas
en animales, ¿no? En ganado. Por eso vacunas, vacunas. Es la prueba. Por otro lado, también recuerda, está la hegemonía económico-tecnológica de los Estados Unidos y Alemania sobre Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña había sido la máxima, la mami de la primera revolución industrial, ahora lo será Estados Unidos y Alemania, sobre todo porque ambos tienen el control de estas dos industrias, ¿no? De la industria siderúrgica y, por supuesto, de la industria farmacéutica. Además, tienes los sistemas científicos en la organización del trabajo, como el Taylorismo y el Fordismo. Cuando hablamos del Fordismo, decimos que es una forma de mejorar o de optimizar, mejor, de optimizar el trabajo, el tiempo y, por supuesto, el capital. ¿Qué está diciendo Ford? Antes, Ford, que siempre se dedicó a hacer automóviles, porque es el producto estrella de la segunda revolución industrial, aparte de las armas, Ford producía de manera tradicional, ¿no? Todos metidos en un solo carro. O sea, si tengo 20 obreros, los 20 metidos al mismo tiempo haciéndolo todo, ¿no? ¿Ya? Haciéndolos haciendo. O sea, salía un carro por semana. Todos hacían uno. ¿Ya? Pero acá, ¿qué pasaba? Acá en el Fordismo él decía, no puede ser así. Estamos perdiendo tiempo y el tiempo es dinero. Así que él se dedicó a hacer la industrialización por cadena de montaje. Eso quiere decir que no se construye un carro a la vez, se construye una serie de carros a la vez. Por ejemplo, si yo quiero construir un carro, ¿qué hago? Ya, mando un grupo a hacer los asientos, los tapiceros. ¿Cuánto se van a demorar? Una semana nos demoramos en hacer 8, porque ellos son especializados, pues, ¿no? En hacer 8 juegos de asientos. Ya, perfecto. ¿Cuánto vas a cobrar? $100. Perfecto. A los caucheros, oye, ¿ustedes cuánto se demoran en hacer 8 juegos de llantas? Una semana. Te cobramos $200 por juego. Ya, perfecto. ¿Qué hace la industria fordista? Lo que hace es ensamblar. Lo que no es hacer un carro de cero, es ensamblar las piezas y crear uno. En vez de ser uno, ahora hace 8. Ahora, lo hace en menos tiempo y eso genera ¿qué cosa? Una baja en los costos. Al generar una baja en los costos, también genera una baja en el precio, que fue utilizado como una estrategia para poder vender más. Inclusive esos carros que salen aquí para 1808, 10, acá llegan en 1830, ¿no? Pero de todas maneras van por todo el mundo. Entonces se genera un mercado mucho más amplio para este producto, ¿no? La idea era entonces ensamblar, como ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando tú ves los carros, los Chevrolet es una marca americana, es una marca estadounidense, estadounidense. El motor es estadounidense, la tecnología es estadounidense. Pero cuando tú ves, por ejemplo, yo tengo un Chevrolet y la máquina es buena y todo, pero cuando tú vas a comprar los repuestos, porque siempre tu carro se le malogra algo, entonces, ¿qué haces tú? Vas a la casa, ¿no? Automotriz y la compras. Y llegas a tu mecánico y lo cambian. Pero ¿qué pasa? Que ese repuesto, que es una pieza del carro, no es de fabricación estadounidense como la marca del carro. La mayor parte de Chevrolet es fabricación brasilera, ¿no? Entonces, estaba la fabricación brasilera, se justifica porque en Brasil se ensamblan los Chevrolet. Así como Toyota ensambla en Brasil también, o como me parece que, ¿cómo se llama? Que Hyundai ensambla en México, ¿no? Entonces sí, lo que ellos hacen no es hacer el carro, sino ensamblarlo, ponerle las piezas, ¿no? Fordismo, Taylorismo, la idea de la optimización del tiempo en el trabajo, ¿no? Se intenta aumentar la producción dividiendo en etapas y reduciendo su tiempo, es decir, horarios, ¿no? Por ejemplo, en vez de que un obrero trabaja 16 horas seguidas con un rendimiento menor e inclusive pudiendo hacer simplemente un horario al día, mejor ponga a trabajar 3 obreros en 3 horarios diferentes de 8 horas cada uno, que me van a generar un mayor rendimiento, ¿no? Y también así se genera mayor cantidad de ganancia. Por otro lado, también están las principales industrias como la eléctrica para el alumbrado público, también con fines industriales para los medios de transporte, y ahí el más importante de todos es Nikola Tesla. Y en cuanto a la industria petrolera, está el combustible, donde destaca la Standard Oil Company de John Rockefeller, ¿no? Ahí sale la caricatura de Rockefeller, que basó su imperio en
las bases del monopolio petrolero con la Standard Oil Company, ¿no? Ahí están las industrias más importantes, la del acero que te decía y la farmacéutica, además del automóvil. En cuanto a la industria farmacéutica, destacaron los laboratorios Bayern, ya sabes, si es Bayern es bueno, y se difunden las vacunas como la vacuna Jenner, ¿no? En cuanto a la industria del acero, están los hornos Bessemer, que permiten el aumento de la producción, sobresaliendo la Carnegie Steel Company. Y en cuanto a la industria automovilística, destaca la Ford Motor Company, ¿no? Ahí está el modelo que te dije, el modelo de 1910, que es su primer modelo. El Ford, diseñado por Henry Ford y producido desde 1908, permitió popularizar la producción en cadena, reduciendo su costo hasta $360. Alucina, recontra barato, y la gente lo compraba. En cuanto a las consecuencias, surgen los grandes monopolios industriales como el Cargill Holding Trust. Aquí no me voy a meter mucho porque me imagino que tu profesor de economía pues te habrá hablado súper bien de esto, pero es la formación de monopolios nuevos, ¿no? De monopolios modernos. Si bien es cierto, uno podría decir, profe, pero si estamos hablando del pleno liberalismo, estamos hablando de las nuevas ideologías, de la revolución industrial, no deberían haber monopolios. Es que lo que pasa es que no hay, se pueden crear legalmente, ¿no? Porque no rompen con ningún requisito. Cosas que habían pasado, por ejemplo, con las farmacias, Mi Farma y Incafarma hace unos años, que habían comprado todos los lotes de medicamentos en aduanas, en el puerto del Callao, y que ellas ahora eran compradoras, porque eran competidoras, ¿no? Eran compradoras y se habían acabado todo. Pero como eran empresas diferentes no había problema. Ahora ellos por lo bajo se habían puesto de acuerdo para qué, para comprar todos los lotes y hacer que sus competidores, o sea, reducir la competencia, ¿no? Hacer que sus competidores ya no puedan con eso, como no iban a encontrar el producto, iban a tener que vendérselos ellas. Obviamente ellas se vendían a un precio muy elevado que no podía competir en el mercado. Por eso tú veías productos que en Incafarma y Micfarma costaban así casi siempre lo mismo. Por ejemplo, un producto costaba 10 soles, ¿no? No sé, pues una pastilla, imagínate, costaba 10 soles. Pero tú te ibas a una farmacia más pequeña y esa misma pastilla costaba 12, 15 soles. ¿Por qué? Porque ella la compra a 10, ¿no? Y tiene que ganar. En cambio, Mi Farma y Incafarma, que habían comprado todo, ¿a cuánto lo habrían comprado? Pues a 2, 3 soles. Por eso podían poner que el monedero del ahorro, que los puntos, que no sé cuánto. Por eso pueden hacer eso, pues, ¿no? Porque están generando un control sobre los productos en el mercado, ¿no? Que es totalmente legal, ¿no? Es totalmente legal. Por otro lado, también está la crisis económica del 73, el gran pánico, la crisis por sobreproducción de los Estados Unidos, la sobrepoblación y gran migración europea del siglo XIX, súper importante. ¿Por qué la gente migra? ¿Y por qué hay una sobrepoblación? Uno, porque ya todo el desarrollo del trabajo, todo es en la industria. Y número dos, el trabajo rural ya prácticamente no existe. Además, bueno, las mayores posibilidades están en la capital. Además, hay una sobrepoblación. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica ha ayudado a evitar la propagación de enfermedades y con esto la gente ha muerto menos. Por lo tanto, se están superpoblando. Y también la producción y la búsqueda de mercados coloniales, que lo vamos a ver. Ahora, esa idea de producir en masas, ¿qué va a generar? Va a generar una necesidad. La necesidad de encontrar mercados, pero esos mercados no están botados ahí que yo entro y ya, no, muchos de ellos inclusive pertenecían a colonias, a imperios anteriores. Así que para justificar que tú vas a entrar a su territorio, prácticamente a arrasar con todo, arrasar con el mercado, la mano de obra y la materia prima, vas a llevar algunos argumentos que vamos a ver en un ratito, ¿ya? Pero la idea es que estas industrias que estamos viendo buscan controlar mercados. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo y manteniendo y manteniendo y manteniendo y manteniendo su producción, ¿no? Eso entonces va a generar algo. La búsqueda de nuevos mercados de las colonias, ¿cómo se llama? Se llama imperialismo. O sea que en términos técnicos, la segunda revolución industrial es la causa del imperialismo. Es.
¿Por qué quieren controlar más territorios? Porque están buscando mercados. ¿Y por qué buscan mercados? Porque están produciendo más, pues. ¿Ya? Ahora, esta parte se entendió, se entendió para entrar al liberalismo, disculpa, al imperialismo. ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo no has entendido? ¿Todo bien? ¿Me estás escuchando? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfect, perfect. Vamos a ver la gente por ahí. Todo claro, Giancarlo, Chantal, Frank, Adriana, Hilmer, Lino, Frecia. ¿Cómo vamos, Frecia? ¿Todo bien? Rocío, ¿todo bien? Geraldine, Álvaro. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Mario, ¿todo bien? Anjali, Camila, Steve, César, Renzo. Leí bastantes. Jesse, Josué, Gabriel, Milenka. ¿Todo bien? Todo claro, dice la gente. Obvio sí, dice. Linda. Obvio sí, dice. Perfecto. No creas que yo me olvido de ti, yo siempre estoy mirando ahí, viendo a ver qué. A mí lo que me interesa, mira, muchas veces tú puedes decir, ay, no, ¿para qué voy a responder yo si los que responden siempre la profesora les hace caso? No, pues, es que, claro, es bonito saber que hay alumnos que siempre están participando, pero también es importante que nosotros, los profesores, tengamos en cuenta a todos los alumnos, ¿no? Tal vez no todos son tan expresivos o no todos son tan participativos, pero con que es un dedito arriba y yo sepa que tú estás bien, eso es suficiente para mí. No siempre vas a responder, hay gente que es así, ¿no? Hay gente que sabe mucho y se lo guarda también. También es respetable, o sea, hay gente que no dice nada, pero está entendiendo. Entonces, con que tú me hagas un dedito para arriba, me pongas una carita feliz, entonces yo ya me quedo un poco más tranquila. A veces me asusto un poco, ¿no? Digo, ay, no, creo que no están entendiendo, por eso no me han dicho que ok. Y a veces ya lo pienso, pero tengo que pasar rápido porque tengo que seguir con las diapositivas. Pero no me olvido. Ajá, todo bien, dice Yvonne. Xiomara, ajá. Ok, seguimos. Vamos con el imperialismo. Es este proceso de dominación política y económica de un estado industrial sobre uno menos desarrollado, o sea, sobre uno que no ha llegado a la industria. Alcanza su apogeo durante la segunda revolución industrial entre el 75 y el 14. ¿Cuáles son sus características? Es un neocolonialismo, es una nueva forma de colonizar, ¿no? Tal vez ya no a través de la religión, que evangelizándote, tal vez ya no a través de las armas, porque no va y te pone una pistola para que tú seas su mercado. Tal vez entre ellos sí, ¿no? Hay una pelea entre los industriales, pero no hacia ti. O sea, no es que, ya, yo quiero que tú seas mi mercado, ya te ponen, no, así no. Hay otros mecanismos más amables y diplomáticos, ¿no? También aparece la exportación de capitales a sus zonas de influencia. Aparecen las empresas multinacionales. ¿Por qué? Como te lo decía en el caso de Chevrolet, Estados Unidos y Brasil, ¿no? O sea, no es que la marca solo se quede en su lugar, sino va a llevar a diferentes lugares para que produzcan y esa producción va a generar respuestas, ¿no? Del mercado. Aquí, por ejemplo, o sea, a mí me encantan las diapositivas porque siempre son tan expresivas. Por ejemplo, mira, dice, caricatura sobre el reparto de China tras las guerras del opio, las guerras que enfrentan a Inglaterra y China, ¿ya? Se ejemplifica con el águila calva, acá está el águila calva, ¿ya? Norteamericana, el oso ruso, acá está el oso ruso, el gallo francés, por ahí está el gallo francés, acá está el gallo francés, ¿ya? Está el águila calva, mira, también caído. El águila alemana, el águila real alemán, acá está, el águila real alemán, aquí está. Y austriaco, y el león inglés, acá está el león inglés, y el lobo turco, ahí está, mira.
todos ahí peleándose por China. ¿Por qué? Porque es un gran mercado. Es un gran mercado, hay mano de obra, hay materia prima. ¿Ya? Entonces, va a haber esa disputa entre todas las potencias nuevas. Por otro lado, ¿cuáles son las causas? Hay mucha producción, produzco mucho, no puedo ser tan tonta de quedarme con todo, tengo que buscar dónde venderlos. Búsqueda de mercados, mano de obra, materia prima. Hay un aumento de la población está buscando comer, están produciendo, de eso también comen, ellos también están comprando. En cuanto a las políticas, buscan el prestigio social. Todos quieren ser mejor que el otro, todos quieren ser la gran mami, ¿no es cierto? Y en cuanto a ideologías, el nacionalismo, recuerda, todos creen ser súper mejor que los demás. El eurocentrismo se da solamente en Europa. Y la idea de la justificación con el darwinismo social. Y la pregunta del millón es, ¿qué es el darwinismo social? Es muy fácil. Es la justificación, un chino todo feo como un peje lagarto. Eh, cuando hablamos del darwinismo social, decimos que es la justificación para la entrada a estos nuevos mercados. Cuando los europeos, porque este imperialismo es básicamente blanco, ¿no? El rol de la raza blanco, raza civilizadora, ¿por qué? Porque ellos dividían al mundo en tres, ¿no? Estaban los salvajes, los bárbaros y los civilizados. Era como una cuestión así de evolución lineal, ¿no? Mientras que en el caso de los salvajes, ellos los vamos a encontrar básicamente en el Asia y en parte de Asia y en parte de África, ¿no? Bueno, en toda África y en parte de Asia. ¿Por qué? Porque se sabía que ellos no habían tenido un gobierno muy desarrollado, no habían participado en la industria, ¿no? Ellos no eran industriales, entonces ellos vivían todavía en formas más tradicionales, ¿no? Eso hacía que saliera el rol de la raza civilizadora europea y dijera, ay, pobrecitos, pobrecitos los negros africanos, ellos no saben lo que es vivir bien, no saben lo que es vivir de manera moderna, porque ellos solo viven en sus pequeños reinos, ay, cómo sufren. Nosotros, que ya somos industriales, somos los indicados para enseñarles el camino del bien. No quiero decir Dios, porque no estamos en una evangelización, pero sí estamos en un proceso de captación de mercados. Entonces, su justificación era, como tú no tienes nada, yo te voy a enseñar, ¿no? Para eso me voy a meter nomás de lleno a gobernar tu política y tu economía y tu mano de obra, además de tu mercado y tu materia prima. Pero no te preocupes, cuando tú aprendas a hacer todo solito, yo me voy a ir. ¿Cuál es el problema? Take it easy. That's it, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también están los bárbaros. Estaban aquellos que, bueno, no era que tampoco estaban en la nada, que andaban con taparrabo, ¿no? Pero si conocían de la industria, conocían muy poco. Conocían solo una parte, porque ellos no producían nada. Ahí estábamos nosotros, que éramos los bárbaros. Algunos países americanos que antes de todo esto, eran la base del sistema industrial europeo. De acá sacaban algodón, arroz, azúcar, pero más allá de eso no llegábamos. Así que por eso ellos justificaban que tenían cierto dominio sobre nosotros. Y luego estaban los civilizados, que eran los blancos, ¿no es cierto? Incluido Japón, ¿ya? Eran los blancos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Ellos sí, porque ellos tenían algo que los demás no tenían. ¿Qué los hace superiores a ellos que los demás no tienen? ¿Qué los convierte en alguien superior a estos blancos que los demás no tienen? A ver, déjame saber en el chat. Claro, perfecto. Muy bien, Josué. La industria. O sea, como ellos son industriales, ellos sí son bacanes, nosotros no. Y nosotros tenemos que aguantar todo para ser como ellos. Porque como dice tu profesor de economía, en algún momento seguro lo he dicho, somos un país en vías de,
En vías de desarrollo, Naomi, muy bien, Marco, en vías de desarrollo. ¿Qué nos faltaría para ser desarrollados? Estamos dándole la vuelta nomás, ¿ah? ¿Qué nos faltaría para ser desarrollados? Claro, Ángela, industria. Eso. Por eso es que para ya el siglo XX, bien entrado el siglo XX, entre los años 20 y 30, en el Perú se va a poner de moda eso, ¿no? Eso lo vamos a ver después ya. Se va a poner la idea, se nos metió en la cabeza esa idea de que teníamos que ser industria, 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 industria. Lo vamos a ver en el gobierno de Sánchez Cerro, lo vamos a ver en el gobierno de los Prado. Sí, un montón, ¿ya? Un montón. Porque no queríamos quedarnos atrás. ¿Ya? Bien, por otro lado también está esta caricatura, y quiero que la veas bien, ¿ya? Esta caricatura representa al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ¿ya? Y su política del gran garrote, también conocida como la teoría, en inglés es el Big Stick, ¿no? ¿Qué significa esto, la teoría del gran garrote? Aquí, esta caricatura se aplica para sus dominios en el Caribe. O sea, Estados Unidos va al Caribe y le dice, oigan, ustedes que prácticamente parecen africanos, yo digo que ustedes no deben estar solos. Ya he venido yo para apoyarlos, para enseñarles lo que es la industria inferiores. Algunos dijeron, ay, qué bueno, Estados Unidos es bien lindo, siempre ha sido así, siempre ha sido el gran padre. Y otros dijeron, ¿qué? Oye, ridículo, lárgate de acá. Te hemos dicho que nosotros tenemos problemas que nos afecta ser inferiores. A nosotros no nos afecta. No sé si a ti te molesta, pero nosotros no. Cuando tú te pones así con Estados Unidos, por eso se llama Big Stick, ¿cuál es la idea? Que Estados Unidos viene bonito, te habla bonito diplomáticamente, pero te enseña también el garrote, ¿no? O sea, te enseña su ejército. Ah, ¿no quieres? Si no quieres, yo te pego, ¿ah? Y tiene así, con una mano te acaricia y con la otra mano te quiere pegar. Ese es el Big Stick. La idea de, claro, hacer un sistema diplomático, pero apuntalado con el ejército. ¿No quieres? Te invado. ¿Pero por qué? Porque tú no te dejas, pues, no te dejas. Yo te quiero hacer bien para ti. Como tú eres un inferior que no sabes lo que quieres, yo te voy a ayudar. Y ahí viene todo el problema, ¿no? El Big Stick. ¿Ya? Como parte de este imperialismo, aparece lo que se conoce como la Conferencia de Berlín. ¿Y qué era la Conferencia de Berlín? La invitación alemana a las potencias. En este caso, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. ¿Para qué? Está muy bien la idea de meterse a otros continentes y todo, pero mucho desorden, bro. ¿Quién, ¿Quién entraría a qué lugar? Esto podría dar pie a que ellos, en vez de tener colonias, comiencen a pelear. Por eso la idea era ordenarse. Alemania, que estaba pensando en sacar jugosas colonias, fue por lana y salió trasquilado. Inglaterra y Francia se repartieron la gran torta de chocolate que era África, y a los alemanes solamente les dieron Camerún. Nada más. Entonces los alemanes dijeron, bueno, se pasen. Yo todavía haciendo toda esta vaina, dando las ideas, y estos patas me cierran así. No puede ser. Entonces, Alemania reclamó, pues, ¿por qué me han dado esta cochinadita? Yo quiero más. Mira todo lo que tienen ustedes. No, Alemania ya fue, pero tú recién estás aprendiendo. Pues. Lo chiquillaron, Alemania, lo chiquillaron, claro. Lo trataron como hijo. Alemania, tú estás aprendiendo, cholo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Francia? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros ya? Hemos pasado por revoluciones industriales, hemos pasado por absolutismo, revolución francesa, y tú vienes acá aquí porque has aprendido a hacer armas y aquí quieres que te den todo. Los alemanes dijeron, ya, está bien. Ya, no. ¿Qué cosa? Ya, te quedo payaso, me quedo payaso, estrés. Ya está bien, ya fue ya. Pero a mí no me vengan con ese floro barato. Conmigo no. Con los africanos puede ser,
con los asiáticos puede ser, con los americanos puede ser, pero a mí no me vengan con ese floro barato de que yo tengo que pagar derecho de piso, porque yo soy más poderoso que ustedes. Así que ya, quédense con su cochinada. Yo no quiero nada ya, pero prepárense, porque yo quiero el mundo. Se viene una primera guerra mundial, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces hay enfrentamientos entre las potencias por esto. Inclusive enfrentamientos que van a incluir Inglaterra versus Francia, ¿no? Inglaterra versus Francia, Alemania versus Francia, porque Alemania, en su afán de expandirse, le va a quitar todas sus colonias a los franceses, que son Alsacia y Lorena, que luego van a ser reventadas en la Primera Guerra Mundial. Eso lo vamos a ver en un ratito. Además de esto, tenemos, por supuesto, la aparición de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el conflicto bélico entre los países europeos por el control de las colonias y los mercados. O sea, profesora, estoy tratando de entender que como se da la segunda revolución industrial, la segunda revolución industrial es la causa para el imperialismo y el imperialismo es la causa para la Primera Guerra Mundial. O sea que todo está anclado en uno solo. Sí, todo es uno solo, man. O sea, estoy entendiendo, claro, porque si yo produzco más, tengo que tener más mercados. Ah, imperialismo, me peleo por eso. Pero luego quiero más y más y más. Primera Guerra Mundial, eso. Como dicen los portugueses, hizo. ¿Ya? Cuando hablamos de los bloques militares, hablamos de dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza está liderada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia en un primer momento, sumados después Bulgaria y el Imperio Turco Otomano, mientras que la Triple Entente están las amiguis de siempre, Inglaterra y Francia y Gran Bretaña, Rusia en un primer momento, Japón, después se reincorpora Italia y Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas para la Primera Guerra Mundial? La pugna entre las potencias industriales, que eso yo ya te lo había comentado, ¿no? Eso de la pugna entre las potencias industriales yo ya te lo había comentado. Por otro lado, también está el problema balcánico. ¿Cuál es this, profe? El problema balcánico. Mira, estos son los Balcanes. Ok, estos son los Balcanes. Estos de acá. ¿Qué ocurría? Que en los Balcanes está a su costadito acá, que ves, Serbia. Serbia decía, sácate de acá, Ana. ¿Qué? Que tú me vas a absorber a mí fuera de acá, güey, fuera de acá. Tú me ves, mírame bien, Ana, mírame bien. ¿Tú me ves como tú? Ridícula. Yo soy cabello rojo, Ana, cabello rojo, tipo blanca, es lava, pues, manjas, es lava. Si yo me junto con alguien, es pucha, hecho porque quiero formar la nación eslava, manjas. O sea, tú y yo no somos iguales, ¿ves? Entonces, ¿qué pasaba? Serbia quería formar su propia nación eslava, pero esa nación eslava involucraba a Bulgaria, a Bosnia y a parte de los Balcanes. Esa era su idea. Profesora, ¿y por qué tanto los Balcanes, profe? Porque mira, tú gobernando los Balcanes o obteniéndolo, obtienes también posibilidad o llave, si haces todo, ¿no? Llave para salir ¿a dónde? Al Mar Negro. Llave para salir ¿a dónde? Al Mar Mediterráneo. Entonces, por eso todos querían esto. Los serbios querían formar su propia nación, que era la nación eslava, y también reclamaban algo, ¿no? Reclamaban a Bulgaria y a Bosnia, pero ambas eran parte del Imperio Austrohúngaro. Por su lado, los bosnios también van a reclamar. ¿Qué tienes, Serbia? Yo no soy nada de ti. Suéltame, mi pelo es rojo, me lo he pintado, suéltame, no quiero nada. Yo quiero ser independiente, no quiero ni contigo ni con el Imperio Austrohúngaro. Pero como nadie le hacía caso a Bosnia, ¿ya? Bosnia comenzó a generar dentro de ella, ¿no? Comenzó a generar lo que se conoce como los movimientos nacionalistas, ¿no? Los movimientos nacionalistas, como el de la Mano Negra, donde se encontraba Gavrilo Princip, quería ser independiente, ni con Serbia, ni nada, quería ser independiente. Pero el Imperio Austrohúngaro no lo soltaba. Y como no lo soltaba, entonces dijeron, ya, generaron estos grupos de resistencia nacionalista, entre ellos la Mano Negra con Gavrilo Princip, la mayoría eran menores de edad, eran muy jóvenes eran,
y mataron al archiduque. ¡Ah, ya! ¿Tú no me quieres soltar? ¡Fa! Le metió un balazo. Y eso fue un pretexto para la aparición de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El enfrentamiento. ¡Ay, vamos a poner en calma, vamos a poner en calma! Y todo el mundo se mete, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Ahora, el detonante, obviamente, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y por supuesto, como antecedentes, están la pugna de los Balcanes, que ya te lo he comentado, y la paz armada. La paz armada es el momento en el cual Alemania está vendiendo armas como loco. Después de la segunda revolución industrial y el imperialismo, había mucho dinero, sobre todo en Inglaterra y Francia. Ellos habían acomodado sus plazas, sus calles, todo era muy bonito, ¿no es cierto? Era lo que se conocía como la Belle Époque, ¿no? Sobre todo en Francia. Como esto pasaba, Alemania le decía, pues, no, oye, mira, tú que ya lo tienes todo, Francia, oye, ten cuidado, chola, porque te pueden invadir. El miedo de que otra potencia te invada hizo que comprara armas sin haber una guerra. Todavía no había, pero ¿quién vendía las armas? Alemania. Estados Unidos. Se llenaron de plata antes de la Primera Guerra Mundial. Con esa plata es que Alemania hace la Primera Guerra Mundial, que creía iba a ser una guerra rápida. Alemania entonces comienza las acciones. Alemania comienza a golpear, ¿no? Hay dos frentes. Está el frente oriental y el frente occidental. El frente oriental, muchachos, como lo ven en la diapositiva, es el frente de Rusia, ¿ok? Frente oriental, Alemania hacia tu lado derecho, Rusia. De Alemania hacia tu lado izquierdo, Francia y Reino Unido, o Inglaterra más que Reino Unido, pero ya. Ahora, por otro lado, también de acá es el Océano Atlántico, ¿ok? El Océano Atlántico. Cruzando está Estados Unidos. Estados Unidos al principio no tenía nada que ver, pero vamos a ver cómo va a entrar, ¿no? En el frente occidental, Alemania quería una guerra rápida. Él sabía que no tenía las posibilidades de alargar mucho la guerra porque no tenía muchos soldados, ya que las colonias para Alemania eran escasas, mientras la unión de Francia e Inglaterra era, pues, le daba una gran cantidad de soldados. Si tú matabas a un negro, aparecían 50. En cambio, matabas a un negro en Alemania y se quedaba un hueco. Entonces, es por eso que hicieron una guerra relámpago, rápidamente se emitieron a Bélgica para evitar, pues, ¿no? O sea, para distraer, digamos, ¿no? Pero eso le salió por el tiro por la culata porque los franceses se enteraron, pidieron ayuda a Inglaterra y esperaron a que llegue el ataque alemán. Ahora, los alemanes entonces van a perder en la primera batalla de Marne en ese enfrentamiento. Ahora, para el otro lado, los alemanes habían dejado gente acá, habían perdido, pero estaba un poco de ejército y habían dividido el ejército. Craso error. Y se fueron el otro pedazo a Rusia, un ejército muy disminuido, aunque con ese ejército se gana Lagos Macedonios y Tannenberg, se debilita mucho el imperio alemán, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también recuerda, en el mismo frente occidental, volvemos al frente occidental, Francia e Inglaterra dijeron, oye, ¿y cómo la fregamos a Alemania? Porque esta desgraciada no deja de pegar, inclusive ya ha ganado en Rusia. ¿Qué hacemos? Esta Ana lo que quiere es una guerra que sea rápida, hay que dar una guerra lenta, guerra de trincheras en 1915, no va a poder aguantar, va a tener que dejarnos porque por desgaste, ¿no? Por eso aparece la batalla de Verdún y Somme, donde los franceses y los británicos, aunque hicieron todo, no pudieron derrotar a los alemanes. Los alemanes se agarraban con uñas y dientes. Finalmente, los alemanes se ponen a pensar y dicen, ¿por qué estos franceses, ingleses, ya está bien? Yo estoy débil, pero ellos son más débiles que yo. Aunque tienen muchos soldados, tienen pocas armas. ¿Por qué siguen en la guerra? ¿Por qué veo que tienen más armas cada vez más y no puedo derrotarlos? Eso pasa porque Estados Unidos los está ayudando. Alemania se da cuenta que Estados Unidos los está ayudando y por eso les manda su ataque submarino, ¿no es cierto? Que se voltea ¿a quién? A la embarcación Lusitania. Y esa va a ser la justificación para que Estados Unidos se meta a la guerra. No solamente eso, sino que Alemania quería apretar a Estados Unidos. Le mandó un tremendo bombardeo para que las armas, porque ese barco llevaba armas a Inglaterra y Inglaterra la pasaban a Francia.
Entonces, para que Estados Unidos quede payaso y se vaya para otro lado, quería que alguien lo distraiga. ¿Quién debería ser ese que lo distraiga? México, porque México había perdido territorios al norte con Estados Unidos. Entonces le dijo, oye México, en el telegrama Zimmerman, Alemania le dice, oye México, oye Cholo, ¿tú crees que le puedes meter cabe a Estados Unidos? Mira, que te debe terreno y todo. Ayúdame por una cosita. Y yo te voy a apoyar con armas, yo te voy a apoyar, pero ayúdame, por favor. Entonces eso Estados Unidos lo descubre, ¿no? Y eso hace que Estados Unidos se prepare para entrar a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en el frente oriental? En el frente oriental son los rusos los que están en otra nota, ¿no? Mientras que Alemania ha dejado pedazos de su ejército ahí porque ha ganado en Lagos Masulenos y Tannenberg, está cada vez más débil. Y se le aparece el santo a Alemania, ¿y qué hace? Alemania recibe la noticia de que Rusia va a entrar a una revolución, y entonces va a dejar la Primera Guerra Mundial y va a firmar el Tratado Brest-Litovsk en el 18. Alemania respira tranquila, está preparada para irse con todo encima de Inglaterra y Francia, pero en ese momento llega Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ahí ya sí ya se acabó todo. Estados Unidos viene con capital fresco, con ejército fresco y ayuda a la derrota de los alemanes en la segunda batalla de Marne. Se arma el armisticio de Compiègne, que son 6 meses de alto al fuego, 6 meses para que los gringos, para que Inglaterra y Francia piensen cómo van a castigar a la niña mala de la guerra, que es Alemania. Y esto trae consigo el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, Alemania reconoce que ha perdido sus colonias. ¿Qué colonias? Alsacia y Lorena, ¿sí o no? Además, entrega territorios a los países vecinos y lo peor, Estados Unidos le dice, ya, tú quieres hacer la guerra, quieres jugar a los soldaditos, perfecto, ahora págame lo que he gastado. Estados Unidos pide que le paguen, Inglaterra, Francia, todos los damnificados, Alemania les tiene que pagar. Queda con una deuda y una hiperinflación maldita. Que los alemanes se pensaba con todo esto, o sea, todo estaba pensado para que los alemanes nunca se pararan, para que fuera un escarmiento que los tuviera en el hoyo por siempre. No, para eso estaba pensado. Se redujo también las fuerzas militares a solo 100.000 efectivos, solamente habían 2 serenazgos dando vuelta por todo Berlín, y por supuesto también se les quitaron sus armas, ¿no? Se les quitaron sus armas, ahí iban con sus 2 pistolas de agua ahí por todo Berlín los soldados. Nacieron, y esto de acá provocó que nacieran movimientos nacionalistas en contra del Tratado de Versalles, que luego vamos a ver como el partido nazi, ¿no? Entre otros. Ahora, muy bien. En cuanto a las consecuencias, 20 millones de fallecidos, se desintegra el Imperio Húngaro, el Imperio Turco Otomano y por supuesto el Imperio Ruso con su revolución. Se crean nuevos estados y se crea la Sociedad de Naciones, que es la institución que busca velar por la paz mundial. ¿Qué más pasa en este momento? Mientras todo eso está ocurriendo y está doliendo la herida de los alemanes se juntan como una bolita y de las cenizas nacen nuevamente como un ave fénix porque están unidos por algo que se conoce como el nacionalismo, que tiene como principio el romanticismo de Otto von Ranke, en donde los héroes, que son sus soldados caídos en la Primera Guerra Mundial y algunos que están vivos, van a hacer el empuje para que los alemanes se vayan por una Segunda Guerra Mundial, cosa que los estadounidenses, cosa que los gringos jamás pensaron que iba a suceder. Por eso nunca van a cometer el mismo error. Los gringos no van a permitir el mismo error. Por eso es que en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacen con Alemania? ¿Le hacen todo eso, toda esa vaina? No, ¿qué hacen? La dividen en 2, ¿sí o no? Para que nunca más se paren, ¿ok? Entonces, espero exacto, Hitler y los nazis. Ahora, espero que, muchachos, que esto espero realmente que esta clase les haya servido, que hayas entendido todo. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algo? Yo te voy a ir dejando tus claves aquí y, por supuesto, te voy a invitar nuevamente a que nos acompañes en nuestro multichat. Recuerda que estamos ahí las 24 horas del día para ti y que, por supuesto, estamos muy gustosos de poder ayudarte, ¿ok? Vamos a ver. Ay, no, esto no es. ¿Cómo lo elimino? Lo elimino así. Ay, no. Ya está. Ahora. Claro, Serbia no quería entrar, ¿no? Y además también Bosnia quería ser libre, quería ser independiente, ¿no? Sí, Aisha.
Perfecto, chicos, no siendo más, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo capítulo, esta vez de Historia del Perú en la semana número 7. A ver, ¿qué dice? Sí, sí, eso lo vamos a ver después, Ángela, porque Estados Unidos le prestó un platal a los alemanes, pero luego para cobrarles un montón de intereses. Pero los alemanes supieron muy bien invertir esa platita y generaron una industria que después vamos a ver. Saludos a todos por casa, nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chao, chao.